Abrir, hermano, la palabra de nuestro Dios ahí en Primera de Reyes, capítulo 3. Hay otra lección en esta mañana, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a lectura ahí del 1 al 10. La sabiduría de Salomón es el tema en esta mañana, hermanos. La sabiduría de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 10. Vamos a lectura ahí, hermanos, para dar principio a esta lección. El tema central de esta mañana dice: la búsqueda de la sabiduría piadosa abre la puerta al favor de Dios. Este es el tema, hermanos, en esta mañana. La búsqueda de la sabiduría piadosa abre la puerta al favor de Dios. Veamos Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 10. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos ahí en el 10 todos juntos. Dice el número 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieres que yo te dé. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiere esto. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la mía. Padre, yo me pongo en tus manos. Espíritu Santo, administra. Ven, toca y quebranta en tus corazones, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La sabiduría de Salomón, hermanos, es el tema en esta mañana. Gloria al Señor. La sabiduría de Salomón. El tema central dice: la búsqueda de la sabiduría piadosa abre la puerta al favor de Dios. Y el texto dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Este texto, hermano, de Primera de Reyes 3:9, que dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? De esta manera, hermanos, viene y se expresa Salomón ante Dios. Esto es lo que Dios anda buscando en el corazón de nosotros. Un corazón dispuesto que busque a Dios. Para empezar, nos dice el escritor aquí, hermano, después de su ascenso al trono, bastante tumultuoso, porque hubo problemas, recuerde, con su hermano. Fue reñido,
Salomón comenzó su reinado ofreciendo sacrificios de adoración a Jehová. Reconoció que era a través de la promesa de Dios que estaba gobernando la tierra de Israel. Él mismo reconoció, hermanos, que fue por la gracia y la voluntad de Dios que él tomara ese lugar. No era porque él lo quería, no era porque él lo merecía, era porque a Dios le había placido. Dios lo había escogido. Dios tenía un plan para Salomón. Y dice, entonces Dios mismo se le apareció a Salomón en un sueño para invitarle a pedir lo que quisiera. Aquí hay una pregunta, hermanos, hacia nosotros. Si tuviera una oportunidad que tuvo Salomón, y Salomón le pídeme lo que quieras. Si nosotros tuviéramos esa oportunidad, ¿cuál sería nuestra petición? ¿Cuál sería realmente nuestra petición? ¿Actuaríamos como Salomón, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento, o pediríamos otra cosa? Si nos ponemos a pensar, hermanos, a cómo estamos viviendo hoy en nuestros días, la Biblia dice claramente, buscar primeramente a Dios antes que todas las cosas, para que todo nos vaya bien. La Biblia nos dice, y sabemos lo que dice la Biblia. El problema es que no hacemos lo que dice la Biblia. Usted y yo sabemos lo que dice la palabra. Hay una diferencia entre saber y hacer. Caminar conforme los mandatos de Dios y conocer los mandatos de Dios. Mucha gente sabe palabra, pero no todos viven la palabra. Hay mucha gente dentro de la iglesia que se congrega y son oidores, pero no hacedores. Tenemos que aprender esto. ¿Queremos la bendición de Dios? ¿Queremos el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Queremos que Dios haga tantas cosas en nosotros? Pero tenemos que obedecer. Tenemos que hacer la obra de Dios. Y no solamente oidores. Empieza de esta manera. Una petición de sabiduría le trajo a él y a la nación de Israel gran éxito. Esto fue una petición de sabiduría. Le trajo a él y la nación de Israel gran éxito. ¿La qué? La petición que vino pidiendo. Pues tu siervo, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Recuerde, Salomón no tenía muchos años, era un joven, no había la sabiduría y el entendimiento todavía, era una persona joven. Y esto es lo que viene a pedir a Dios: entendimiento, sabiduría, no solamente para dirigir al pueblo, sino para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuánto nosotros realmente estaríamos pidiendo en este día? Dame discernimiento, que yo pueda entender, que yo pueda captar entre lo bueno y lo malo. Empieza la historia del reinado de Salomón. Comienza con una declaración muy importante. Salomón, hijo de David, fue afirmado a su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandecía sobremanera. En 2 de Crónicas 1:1, el rey Salomón, encontramos un excelente ejemplo de cómo la vida de uno es impactante de manera tangible por la presencia de Dios cuando buscamos a Dios. Mire, simplemente, hermanos, la gente puede ver en nosotros cuando Dios está en nuestras vidas. Podemos transmitir el amor, la misericordia y el don de Dios que está en nuestras vidas. Solamente al hablar podemos transmitir a otras personas. Esto es lo que estaba en Salomón.
un hombre que buscaba a Dios, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que buscó a Dios antes de todas las cosas. Usted y yo, ¿qué estamos buscando primero? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué ponemos en primer lugar? Claramente nos enseña la palabra, buscar primeramente el reino de Dios. Y este versículo lo repetimos y lo sabemos de memoria. Buscar primeramente su reino y su justicia. Pero ¿qué pasa? No lo usamos, no lo ponemos por obra. Hay muchas cosas antes que buscar a Dios. Hacemos tantas cosas antes que buscar a Dios. Cuando Él nos dice buscar primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero no lo hacemos. Queremos la bendición de Dios, queremos la sanidad, el entendimiento y la sabiduría, pero no hacemos lo que dice la palabra. Salomón buscó a Dios. Fue un ejemplo de vida. Impactó a mucha gente. Usted recuerde, ningún rey en toda la provincia fue tan rico y tan entendido como él. Los reyes de todas las naciones venían a verlo, a conocer la sabiduría y el entendimiento y las riquezas que tenía Salomón, porque buscó a Dios, puso a Dios en primer lugar. Nos da un ejemplo claro, hermanos. Si buscamos a Dios, ponemos a Dios en primer lugar, Él va a venir a respaldarnos y obrar en nuestras vidas de una manera maravillosa. En 1 Reyes 10, 23 al 24, Salomón era más rico, dice, que cualquier otro sobre la tierra, y persona de todo el mundo quería conocerlo. Sin embargo, Salomón reconoció que la riqueza y la fama no era suficiente. Escúcheme. La mayoría de la gente hoy en nuestros días está buscando la riqueza y la fama. Y Salomón descubrió a una edad temprana que ni la riqueza ni la fama era suficiente. ¿Qué es lo que dice? Salomón reconoció que la riqueza y la fama no era suficiente. Deseaba un regalo mucho mayor de Dios. Esperaba un regalo mucho mejor lo que esperaba. Ahí en 1 Reyes 3, del 1 al 9, ¿qué dice? Salomón hizo parentesco con Faraón hasta que edificara casa, hasta cuando el pueblo, dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón, dice el 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos, andando en la ley de Dios, andando en la palabra. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, porque todavía no estaba el templo. Pero ¿qué dice? Amaba a Dios y andaba conforme la ley, conforme la palabra, conforme los mandamientos, conforme los estatutos que su padre le había enseñado. En este momento, Salomón era devoto en su amor por el Señor y le ofrecía sacrificios. Amar a Dios incluye un comportamiento que honra y sustenta la relación con Dios. Escuche. Amar a Dios, dice, incluye un comportamiento que honra y sustenta la relación. En un sueño, Dios le dijo a Salomón que le concedería todo lo que pidiera. En un sueño le habla a Salomón. Y Salomón recordó la ayuda de Dios a su padre para preservar y continuar el linaje real en Salomón. David no era perfecto, pero amaba al Señor y buscaba servirle. David se equivocó muchas veces. Usted conoce la historia de David. Cometió muchos errores y por eso
Él no construyó el templo de Salomón. Cometió demasiados errores, pero sin embargo dice que amaba y buscaba a Dios. Y usted recuerda, hermanos, él prefería el castigo de Dios que el castigo del hombre. Él conocía que Dios en su grande misericordia podía perdonarlo, pero sin embargo el hombre lo iba a apedrear y lo iba a matar. El hombre está presto para juzgar. El hombre está presto para destruir. El hombre está puesto para acabar con todo. Pero Dios en su grande amor, en su grande misericordia, oyó a David porque le buscó. La gente te puede juzgar a ti. Cualquier error que hagas te puede juzgar. Pero sin embargo, si tú buscas a Dios en su misericordia, Él te perdona. El hombre no. El hombre a veces guarda rencor hasta el final de su... Todos aún se muere y no perdona. Cuando la Biblia nos dice, hermano, claramente, que para poder llegar ante la presencia de Dios y que Él nos perdone, yo tengo que aprender a perdonar. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Tengo que aprender a perdonar, especialmente a aquellos que me han hecho mal, aquellos que me han ofendido. Aquí puedo ver, David en todos sus errores, en todo lo que hizo, pidió perdón, buscó a Dios porque lo amaba y sabía que fuera de Dios no había nada. David no era perfecto, pero amaba al Señor y buscó servirle. Dios lo llamó a un hombre, Dios lo llamó un hombre conforme el corazón de Dios. De esta manera lo llamó Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón reconoció que él era joven y que era inexperto para dirigir un pueblo tan grande. Salomón reconoció, así que le pidió a Dios lo que necesitaba. ¿Y que necesitaba? Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Dale a tu siervo un corazón entendido para que pueda discernir en lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo? Hemos aprendido a discernir qué me conviene y qué no me conviene. ¿O cuántos, hermanos, hasta que cometemos el error? ¿Para qué lo hice? No. Es antes de cometer el error, aprender a discernir para que no nos equivoquemos. Dios nos da este entendimiento, pero yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que tener una relación con Él para que Él me enseñe el camino por donde debo de andar, hermano. Yo tengo que buscar entendimiento. Yo tengo que buscar entendimiento para poder caminar conforme a su voluntad, no conforme la mía, hermano. Mi voluntad es otra. Mi voluntad es otra. ¿Qué es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O qué Dios quiere de mi vida? ¿Para qué Dios me tiene en este lugar? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios ha quebrantado, nos ha hablado, hermanos? Nos tiene aquí. ¿Cuál es el propósito? Yo tengo que entender el propósito de Dios para caminar conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero. Aquí estar ahí en la playa, no sé qué, la playa no me gusta. Bueno, muchos sí les gusta, a mí no. Pero a que les gusta, que si está en la playa, descansando allá. A los que les gusta. Otros quisieran andar allá, no sé, pescando, en vez de venirse a la casa de Dios. Le digo, sí, ese es el hombre. Ese es nuestro deseo humano.
Pero ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios está demandando de mí? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios quebrantó mi corazón? ¿Qué quiere? ¿De qué manera quiere usar mi vida? Es lo que yo tengo que buscar, el propósito, aprender a discernir. Salomón era muy joven, era inexperto, no tenía experiencia. Entonces él pidió el entendimiento para discernir, para llevar a un pueblo adelante y poder juzgarlo entre lo bueno y lo malo. El corazón entendido se refería literalmente a una mente que escucha. Y la mayoría no nos gusta escuchar. Nos dan el consejo y como que no oyemos. Entra por uno y sale por otro, ¿cierto? Como dicen por ahí. No nos gusta escuchar. Lo que está pidiendo aquí Salomón a un siervo, un corazón entendido, literalmente se refiere a aprender a escuchar. Y muchos no escuchamos. Le digo, hermanos, les soy sincero. Podemos estar aquí un grupo como los que estamos aquí, pero ¿cuánto realmente estamos escuchando y aprendiendo? Amén. ¿Y cuántos estamos pensando, cuándo se calla este hombre? ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora se termina? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, nuestra mente está en otra parte. Saliendo de aquí voy a hacer, tenemos planes y no estoy aquí. Por eso tenemos que aprender a escuchar. Viva el momento ahorita. Después que salga, haga planes. O hágalos antes de venir lo que va a hacer. Ahorita concéntrense. Por eso dice, pidió un corazón de entendido para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Se refería literalmente a una mente que escucha y usa la misma palabra que encontramos en Deuteronomios 6 del 4 al 9, donde se traduce como oyes. Oyes. Esto implica una comprensión espiritual, juzgar, hablar de la naturaleza práctica, la responsabilidad de Salomón, supervisar las necesidades diarias de la nación, resolver problemas, resolver pleitos que hubo entre la nación. Tenían que ellos estar prestos a resolver, o más bien Salomón tenía necesidad de buscar a Dios para entender a un pueblo, a la ciudadanía, proteger a la nación del enemigo. Él era joven, inexperto. Él tenía cómo resolver los problemas entre la gente. Él tenía cómo resolver el problema entre los enemigos. Él tenía que resolver muchas cosas y era el experto. ¿Qué tuvo que pedir? El entendimiento, la sabiduría de Dios para resolver toda situación. Usted y yo, hermanos, como a veces nos dicen, hermanos, ya tiene la persona 60 años, bueno, le voy a decir 45 años o 50 por ahí, que está una que está sentado por aquí y no ha agarrado juicio, no ha madurado, sigue siendo niño. Y así hay mucha gente hablando espiritualmente, hermanos, no maduran, no crecen espiritualmente, siguen siendo niños. Dice el apóstol Pablo, ya pudiendo comer carne, siguen comiendo vianda o leche. Así hay mucho pueblo, hermanos. Quieren que los alimenten y no han aprendido a alimentarse solos, a comer palabra, a alimentarse, hermanos, esperando que alguien más les dé de comer espiritualmente. Yo tengo que aprender a alimentarme, tengo que crecer, madurar, dejar de ser niño y madurar, discernir entre lo bueno y lo malo. Abarca tanto lo práctico como lo espiritual. Yo tengo que aprender a discernir en mi vida diaria, tomar decisiones, pero también en la vida espiritual. Yo tengo que aprender a tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aprender a dirigirme. La seguridad de Israel dependía de una recta relación con Dios.
Y Salomón la tuvo. Salomón la buscó. Y el mismo Salomón permanecería en una relación cercana a Dios solo si vivía en la obediencia. Y aquí es donde fallamos muchos. Para tener una buena relación con Dios hay que vivir en obediencia. Y aquí es donde fallamos. No queremos obedecer. No queremos cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. No queremos compromiso. Queremos ser libres a vivir a mi manera, no a lo que Dios está demandando de mí. Salomón dice, iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal. Sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 ofrendas de ganado, 1000 holocaustos ofrecía. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, ¿qué dijo? Dame entendimiento y dame sabiduría. Y a Dios le agradó la petición de Salomón, lo que él vino a pedir. Si vemos ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y vemos ahí del 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieres que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido, como David mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra, dado David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Esto fue sabiduría y ciencia, escrito el siglo después, cuando el pueblo regresaba del exilio. En Segunda de Crónicas se enfoca en la fidelidad de Dios. Aquí es donde Dios viene a obrar, cuando uno le es fiel, hermanos. No en una sola cosa, en toda. Recuerde al rey Saúl, ¿qué fue lo que le sucedió? Dios lo envía a la guerra, Dios acaba con todo. Se trae al rey de trofeo, se trae el mejor ganado para ofrecerlo a sacrificio a Jehová. Y era un buen motivo, era algo bueno, traer una ofrenda a Jehová. Pero Dios no le pidió eso. Dios le dijo, acaba con todo, animales, ganado, con todo acaba. Y ellos se lo trajeron. Aquí yo quiero que entendamos, ¿sabemos la Biblia? ¿Sabemos la palabra? ¿La obedecemos? ¿Obedecemos lo que Dios está demandando de nosotros? Queremos bendición, queremos sanidad, queremos milagros, queremos prodigios, queremos que Dios haga tantas cosas. Pero yo estoy obedeciendo realmente a Dios, ¿le soy fiel? ¿O solamente en lo que me agrada, en lo que yo pueda hacer? Dios no puede manifestarse de esta manera si yo no le obedezco conforme lo que Él está demandando de nosotros, lo que Él está pidiendo de nosotros. Aquí vemos, nótese una ligera diferencia en la redacción de la petición entre Primera de Reyes 3:9, donde Salomón pide entendimiento, en Segunda de Crónicas 1:10, donde Salomón pide sabiduría. Basado en la historia de las crónicas, señala que Salomón estaba buscando la sabiduría divina, no sabiduría humana, sabiduría divina. La sabiduría puede referirse a una habilidad práctica, pero generalmente se enfoca en el intelecto y el carácter. Las mujeres y los hombres sabios pueden discernir lo que sucede a su alrededor, así como la manera adecuada de responder. En última,
la sabiduría espiritual conduce al crecimiento espiritual. La sabiduría que estaba pidiendo era de intelecto, de carácter, hermanos. Ser un buen representante de Dios. Reflejar a Dios en sí mismo. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo hoy en nuestros días, hermanos. Vivir, buscar el entendimiento, la sabiduría para reflejar a Dios al mundo. Que la gente vea en nosotros el amor de Dios. No nos vea como otro más. Que vea realmente el amor de Dios en nuestras vidas. Que reflejemos lo que somos en Dios. Salomón pidió esta sabiduría divina, de carácter, de intelecto, que podía discernir antes que llegara la situación. Ya sabía qué resolver, ya sabía qué hablar, ya tenía la palabra adecuada para contestar. No por él, por Dios. Y esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Que realmente busquemos, hermanos, a Dios. Que pongamos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Allí, según de Crónicas 1:11, dice la palabra: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Escuche, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Mire, la mayoría hoy está buscando reconocimiento. Que sean reconocidos. No buscar la voluntad de Dios. Ser famosos. Y claramente Salomón entendió entre las riquezas y el reconocimiento no era suficiente. Él necesitaba a Dios primeramente. Antes de ser reconocido, él necesitaba a Dios. Y después que él buscó a Dios, todo el mundo lo reconoció por su entendimiento, por su sabiduría, por sus riquezas. No había otro hombre, otro rey como él. Pero él no buscó esto. Dios se lo dio porque buscó primeramente la guianza de él, la dirección de Dios. Esto es lo que hace falta en el pueblo hoy en nuestros días. Busquemos a Dios sobre todas las cosas. Y le voy a caer mal el día de hoy, pero no me interesa que le caiga mal. Busque a Dios, se lo voy a repetir 40, 50 veces. Busque a Dios. Es la única manera que usted y yo podamos salir triunfantes. Cuando pongamos a Dios en primer lugar. Cuando ponga a Dios en primer lugar. La sabiduría de Salomón, ese fue su éxito. Buscó a Dios. Puso a Dios sobre todas las cosas. No buscó nada, como dice aquí claramente. Y dijo Dios, por cuanto hubo en ti un corazón que no pidió riquezas, no pidió gloria, ni la vida de sus enemigos, y no pidió, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo. Esto es lo que le agradó a Dios. Vino a buscar entendimiento. Vino a buscar sabiduría. ¿Qué te hace falta en tu vida? ¿Qué necesitas? Pide sabiduría, pide entendimiento para que lo consigas. No te esfuerces por tus propias fuerzas, porque no lo vas a lograr. Pide el entendimiento de Dios que te dirija, y tú lo vas a lograr. Pero busca a Dios. Preséntate delante de Él y dile: dirígeme, enséñame, ábreme camino, abre puertas. Sé tú primero y no yo. La respuesta de Dios a la petición de Salomón nos dice mucho acerca de su relación con su pueblo, incluyendo nosotros.
Salomón naturalmente deseaba que su nación prosperara. La respuesta de Dios demostró que Él a menudo le da a su pueblo mucho más de lo que puede imaginar. Si vemos ahí Efesios 3:20, Él nos da más de lo que usted y yo no podemos imaginar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Buscarlo. Ponerlo a Él en primer lugar. No en segundo, tercero, cuarto, quinto. En primer lugar. Preséntese. Dígale: yo no puedo, porque con mi fuerza no puedo, hermanos. Yo no puedo, con mi fuerza no puedo. Necesito la fuerza de Dios. Sabiduría para prosperar en el servicio. Es lo que vino a pedir Salomón. Así que Dios lo enriqueció a él y a la nación más allá de su comprensión. Mucho más de lo que Salomón podía pedir, se lo dio Dios, porque buscó a él. El versículo 14 describe las fuerzas de Salomón. Acumuló. Las ciudades estaban bien fortificadas. No hubiera reino que podía venir a derrotar las ciudades. Estaban bien fuertes. Había murallas, muros fuertes, bien construidas las ciudades. Nadie las podía revocar. Y estaban en áreas estratégicas, brindadas de seguridad a la nación. Los versículos 15 y 17 describen la gran riqueza de Salomón. El terreno alrededor de Jerusalén era muy rocoso, mucha roca, y proporcionaba mucha imagen que ilustraba la abundancia del oro y la plata que había en esos lugares. El cedro era escaso, no había árboles, pero había mucha roca, mucho oro, mucha plata. El cedro era escaso y necesitaba ser importado. Entonces Dios le dio las finanzas para que exportara el cedro, para construir el templo. Él tenía el oro y la plata para traer la madera y poder construir aquel templo. El versículo 17 destaca la sabiduría utilizada que hizo Salomón de la ubicación estratégica de Israel como puente terrestre entre los grandes reinos de África, de Asia y de Europa. Dice, las naciones estaban fuertemente posicionadas por el comercio y los impuestos. Dice, los caballos de Egipto eran muy apreciados y Salomón pudo acumular un gran número de esos caballos para comerciar utilizando los ricos pastos de la región. Consiguió todo. Salomón consiguió todo lo que necesitaba. Pero no fue por su fuerza, no fue por su inteligencia, fue porque buscó a Dios y Dios le dio el entendimiento. ¿Cuántos nosotros, hermanos, necesitamos buscar a Dios hoy más que nunca? Estamos viviendo una vida que no estamos muy contentos, pero realmente el problema es que necesitamos buscar a Dios. La respuesta es buscar a Dios. Dios le había dado a Salomón sabiduría práctica para amasar muchas riquezas, lo que a su vez bendijo a la nación de Israel y le permitió convertirse en una entidad importante en la región. En resumen, Dios usó el don de la sabiduría para permitir que su pueblo lo glorificara y cumpliera con su plan. Esto es lo que Dios quiere de tu vida y la mía. Que glorifiquemos a Él, que lo glorifiquemos y cumplamos el plan por el cual Dios nos ha llamado. Esta es nuestra meta. Dios quiere que usted y yo cumplamos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que la gente lo conozca. Pero usted y yo tenemos que ser testimonio. Usted y yo tenemos que dar el ejemplo.
Usted y yo tenemos que dar ejemplo a ellos de la bendición de Dios en nuestras vidas, para que ellos puedan ver y se puedan acercar a Dios. Pero si usted y yo, hermano, estamos dando vergüenza, ¿cómo queremos que aquel vea lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Somos ejemplos? ¿Somos testimonio? ¿Somos gente de Dios que realmente estamos reflejando la sabiduría de Él? ¿El amor de Dios? ¿Estamos hablando, declarando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿O no? Claramente ahí, Primera de Reyes 3:10, que dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Le agradó a Dios la petición de Salomón. ¿Le agrada a Dios lo que usted y yo le estamos pidiendo? Venimos aquí: ay, Señor, bendíceme, pero no le obedezco. Ay, Señor, sáname, pero no le obedezco. Ay, Señor, salva a los míos, pero no le obedezco. ¿Podrá ser posible? No obedezco a Dios, pero sí quiero de Dios. A mí Dios no me escucha, a mí Dios no me responde. ¿Soy fiel a Dios? ¿Le amo? ¿Le sirvo? ¿Le obedezco? ¿Me sujeto a Él? ¿Hago lo mejor para agradarlo? ¿Busco primeramente su reino? ¿Busco primeramente su justicia? Yo quiero lo que Dios me da, sí, pero yo tengo que también buscarlo. Yo tengo que obedecerlo. Yo tengo que tener su voluntad. Salomón estaba en la voluntad de Dios. Y fue el triunfo de Salomón. Se sometió a la voluntad de Dios. A veces es necesario someternos a la voluntad de Dios para ver su poder. ¿Queremos realmente ver su gloria? ¿Queremos realmente ver su poder? Hay que someternos a Dios. Pero no queremos someternos. Mire, ponemos excusas de todas clases de excusas, hermanos. Dios lo que está buscando un corazón íntegro, verdadero, sincero, para hacer su obra. Es lo que está buscando Dios, un corazón sincero. Reconozcan, vamos a reconocer que no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Estamos buscando todo alrededor, menos a Dios. Humíllense y díganle: ya no puedo. Obra en mi cuerpo, obra en mi vida, obra en mi familia. Me rindo. Tengo que rendirme yo para que Dios opere, hermanos. Estoy luchando, usted y yo estamos luchando en vez de que venga a luchar Dios. Esta lucha es de Dios. Esta pelea es de Dios. Esta batalla es de Dios. Dios se agradó de la petición de Salomón, que se reflejaba con consideración y humildad. Y de hecho, la proporcionó sabiduría, le proporcionó entendimiento para gobernar, inteligencia para oír juicio. Si bien esto se refiere a una capacidad para discernir un resultado justo, un don de discernimiento, también tenía un significado más profundo. Salomón tendría que buscar continuamente la dirección de Dios. Continuamente, no solamente cuando está el problema. Yo tengo que buscar continuamente la dirección de Dios. Haya problemas o no haya, esté bien, esté mal, haya o no haya. Yo tengo que buscar a Dios continuamente para estar preparado cuando venga el problema, la dificultad. Yo tengo que estar preparado para enfrentar, para discernir, para tomar la decisión correcta. Por eso yo tengo que buscar a Dios siempre. Tenga problemas o no tenga, esté enfermo o no esté enfermo, esté en abundancia o esté en escasez, yo tengo que buscar a Dios. Pero estar preparados. Salomón tendría que buscar continuamente la dirección de Dios y no confiar en su propio entendimiento. Esta cita, hermano, de Proverbios 3.
Este proverbio, en Proverbios capítulo 3, del versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová de todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia sabiduría. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque serás medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Este Salomón, un hombre que buscó a Dios. Estas son las palabras y esta es la exhortación que da Salomón a la obediencia. No confíes en ti, confía en Dios. Fíate, confía, dice Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Él lo va a enderezar, lo que está chueco, lo que usted ha enchuecado, Dios lo va a enderezar. Pero ¿qué tengo que hacer? Confiar en Él. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y otra palabrita ahí, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Hay muchas áreas en las cuales no estamos cumpliendo, y por eso las cosas no van como nosotros queremos. Claramente nos dice, Salomón tendría que buscar continuamente la dirección de Dios y no confiar en su propio entendimiento. Además, la bendición de una larga vida dependía de buscar y obedecer a Dios. Recuerde la promesa, larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra. ¿Cuántos hijos se pasan días, semanas y no se acuerdan de sus padres? ¿Cuánta gente, cuántos padres, hermanos, a una edad avanzada estamos viendo, hoy en estos tiempos, 70, 80 años trabajando para mantenerse porque sus hijos emigraron para Estados Unidos y se olvidaron de ellos? Se han olvidado de ellos. Y la Biblia dice, hónralos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra. Esta promesa es de Dios. Él ha dado. Hónralos. Obedécelos. Claramente dice, además la bendición de una larga vida dependía de buscar y obedecer a Dios. La bendición de Dios siempre llega dentro de una relación. La salud de nuestra relación con Dios impacta la realidad de sus bendiciones. Salomón despertó dando cuenta de que Dios le había concedido su petición. Al despertar en ese sueño que tuvo, él dijo, he recibido la contestación a mi petición. Salomón despertó, inmediatamente buscó un lugar. ¿Para qué? Para adorarlo. ¿Para qué? Para ofrecerle sacrificio. Ofreció holocaustos. Ofreció ofrenda de paz. Salomón reconoció que Dios, como proveedor, y lo buscó la bendición de la paz. Esto es salud y prosperidad. ¿Qué vino buscando? La bendición de la paz, que significa salud y prosperidad. ¿Qué es lo que hace falta a la iglesia? ¿Cuántos enfermos? ¿Y con qué poder pagar el medicamento? Cuando Dios nos dice claramente, reconócelo, búscalo, sujétate, humíllate delante de Él. Esto es lo que Dios está buscando.
que nos acerquemos a Él confiadamente y no confiemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Vamos a confiar en Él y Él lo va a hacer. Solo podía venir a Él. Salomón nos presenta un gran ejemplo de la adoración que honra a Dios y lo reconoce con nuestra fuente de sabiduría. De esta manera, Salomón dice que adoró en los lugares altos, porque todavía el templo no estaba acabado, y ofreció holocaustos, ofrenda de paz, que significa salud y prosperidad, que solo podía venir de Él. Esa salud y esa prosperidad solamente podía venir de Dios. Y Salomón nos presenta un gran ejemplo de adoración que honra a Dios y reconoce nuestras fuentes de sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: en aquel tiempo vinieron el rey, 2 mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ay, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Acontecer que al tercer día, después de dar a luz, que te dio luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Aquí empieza un problema y una prueba de la sabiduría de Salomón. La capacidad de Dios que le dio Salomón para gobernar correctamente al pueblo se puso a prueba ahí en Primera de Reyes 3:16. 2 mujeres rameras tenían hijos, un hijo cada una, que nacieron unos días de diferencia. Uno se acuesta arriba de ella y lo ahoga. Y luego, ¿qué hace? Le quita al vivo y se lo agarra para ella, y el muerto se lo cambia. Y luego la mujer se da cuenta que le ha quitado su hijo. Van contra el rey a presentarle este caso. Y aquí es probada el entendimiento y la sabiduría de Salomón. ¿Qué es lo que sucede? Dice: 2 prostitutas reclamaban la maternidad del mismo bebé, y no había testigos para dar de fe de la verdad. Era la palabra de una con la otra. No había ningún testigo. En esta trágica situación, una mujer ya había perdido un hijo y la otra estaba en peligro de perder el suyo también. El hecho de que las mujeres fueron prostitutas demostraba que Salomón actuaría en favor de los miembros más bajos de la sociedad. ¿Hasta dónde vino? De hecho, la escritura en sí no habla de la moralidad de la situación, más bien habla, a pesar de que las prostitutas eran un pecado, en este era un tema de justicia. De toda clase de ciudadanos de Israel merecían una respuesta del rey. Y Salomón tendría que juzgar un caso que parecía imposible de discernir correctamente. ¿Por qué? Porque no había testigos. Tenía que aprender a discernir de qué manera iba a resolver esta situación, porque no había testigos. No podían testificar: es mi hijo, es el tuyo. Era la palabra de ellas, de estas 2 mujeres solamente. Entonces dice en el 3:23 la palabra: y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traerme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey:
porque sus extrañas se lo conmovieron por su hijo. Y dijo: ay, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Esta es la situación. Y aquí Salomón tuvo que discernir quién era la madre. ¿Qué iba a ser la madre? Que viviera aunque estuviera con otra mujer. Pero sin embargo la otra que dijo: partirlo, porque no le dolía, no era de ella, el día estaba muerto. Salomón pidió una espada, y muy probablemente espadillo profesional. Luego dio una orden: partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. En su sabiduría piadosa, Salomón sabía que la verdadera madre se identificaría, y de hecho eso exactamente lo que sucedió. La verdadera madre inmediatamente se ofreció a entregar al niño para salvarle la vida. ¿Y qué dijo la otra mujer? Partirlo por la mitad. Tal vez motivada por el dolor, por la amargura que había perdido su hijo, que dijo: pártanlo por la mitad. Salomón ordenó que el niño fuera devuelto a su verdadera madre. Esto sorprendente resolución solidificó la admiración del pueblo por el rey. La sabiduría de Dios obró a través de Salomón. Dios también nos dará poder y dirección conforme le servimos. Haríamos bien en buscar su sabiduría para nuestra vida de hoy, nuestra vida diaria. Especialmente lo que estamos enfrentando hoy en estos últimos tiempos. Dios está pidiendo que usted y yo realmente busquemos la sabiduría de Dios para dirigirnos en estos días. Especialmente, hermanos, todo lo que estamos viendo, el pecado, la maldad, la inmoralidad, todo lo que estamos viendo hoy en nuestros días. Pero sin embargo solamente es cumplimiento de la palabra. Dios ha dicho que en los últimos días la maldad se multiplicaría, el pecado abundaría. Al final de los tiempos el pecado se va a multiplicar, la maldad se va a multiplicar, y los juicios de Dios empezarán a llegar, las enfermedades. Este es el juicio de Dios, hermano. Por causa del pecado vendrán enfermedad tras enfermedad. Es consecuencia de la rebeldía del hombre. No quiere sujetarse a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere buscarlo y obedecerlo. Lo buscamos a nuestra manera, pero no le obedecemos, no cumplimos con lo que Él está demandando de nosotros. Y realmente queremos, hermanos, todo de parte de Dios. Dios está pidiendo que busquemos su sabiduría y su entendimiento. La sabiduría es el medio por lo cual aplicamos correctamente la palabra de Dios a nuestras acciones y decisiones diarias. Escuchen, la sabiduría, hermanos, es el medio por el cual aplicamos correctamente la palabra de Dios a nuestras acciones y decisiones diarias que tomamos. Salomón le pidió a Dios sabiduría en lugar de cualquier otra cosa, y Dios continuó ofreciendo sabiduría a todos los que le piden. ¿Qué dice, hermano? Santiago 1:5: estás falto de sabiduría, pídele a Dios, que Él te da en abundancia. Es lo que dice Santiago 1:5. Estás falto de sabiduría, pídele a Dios. Si usted lee ahí Santiago, capítulo 1, 5. Ando en Pedro. Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y que dice: y sin reproche, y le será dada.
a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos hace falta, vamos a pedírsela a Dios. Es lo que dice Santiago 1:5. Usted y yo, hermano, necesitamos recordar cada día, busquemos su dirección, su guianza. No hagamos las cosas porque yo quiero. Vamos a buscar a Dios, que Él venga a manifestarse en nuestra vida. Dios es fiel, hermanos. Dios no se queda con nada. Dios es fiel, solamente quiere que usted y yo le busquemos, hermanos. Busquemos su sabiduría, busquemos su entendimiento, busquemos su favor, busquemos su gracia. Dios está presto. Usted y yo queremos recibir de Dios, vamos a buscarlo. Y si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Dios quiere obrar. Es lo que dice 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi pueblo es invocado, y orar y buscar en mi rostro, claramente dice la palabra, y se apartara de sus malos caminos, entonces, cuando me aparte de mis malos caminos, entonces Él va a oír. Si no me aparto de los malos caminos, Dios no va a escuchar, hermano. Dios no escucha a un pueblo rebelde. Dios escucha a un pueblo obediente, un pueblo sabio, un pueblo entendido, y está presto y sigue mostrando su misericordia, pero búsquelo con verdad e integridad. Búsquelo realmente con un corazón verdadero y íntegro. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscándote a ti, Señor. Yo vengo buscando tu gracia, tu favor, tu misericordia. Usted que escudriña, Señor, los corazones, los pensamientos de cada uno que estamos aquí, Señor. Usted conoce, Señor, que hemos fallado, nos hemos equivocado, pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, a nuestra manera, Señor, que estamos viviendo. Que hagamos, Señor, tu voluntad. Que vivamos en obediencia, conforme tu palabra. Danos un corazón entendido, de sabiduría, de entendimiento. Que podamos dirigirnos al pueblo de esta manera y podamos discernir las cosas, Señor, buenas y malas, y que pongamos por obra tu palabra, que seamos hacedores de ella, no tan solamente oidores, Padre. Este pueblo ha venido en esta mañana, Señor, y usted ha ministrado su corazón como lo ha hecho conmigo. Nos ha ministrado en esta mañana, Padre, de una manera, Señor, que podamos vivir en integridad y podamos serte fiel y podamos recibir, Señor, la sanidad, la bendición, el milagro, el prodigio, lo que usted tiene para cada uno y lo que está pidiendo conforme nuestro corazón. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concede el deseo del corazón. Claramente el Salmo 39 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concede el deseo del corazón. Hemos venido, Padre, en esta mañana para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado y para que tú vengas, Señor, a ministrarnos a nuestros corazones, a nuestras vidas, de una manera, Padre, que tú seas engrandecido. Nosotros menguemos para que tú crezcas. Nosotros menguemos para que tú seas exaltado. Nosotros no somos nada. Nosotros somos gusanos. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nos humillamos delante de ti, Señor, buscándote, Padre, que nos venga usted a exaltar en grande manera, usando nuestras vidas, nuestras bocas, nuestro testimonio de una manera, Padre, que usted sea bendecido, Padre, y que usted sea glorificado. Gracias por esta mañana, Padre, por cada uno que pudo venir. Aquel que me va a escuchar en su hogar, bendícelo, Padre. De igual manera, obra en su corazón, toca, Padre, en sus vidas, que te busquen a ti primero, que te amen, que te sirvan, que te adoren, que te glorifiquen, Padre, con todo lo que tengan, que te honren, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.